¿Cómo está? Bienvenido. Y antes que nada agradezco la valentía de aquellos que son contra nosotros, porque no, hoy en día, no toda persona que opine en el lado progresista, izquierda, etcétera, se atreve a opinar. Yo lo valoro mucho, lo aplaudo, al revés, no lo ridiculizo, aplaudo la valentía, porque si soy sincero, dentro de la cúpula de la representación supuestamente política de izquierda de acá, Acción Democrática, entre otros, hay cobardía total. O sea que ojalá surja una nueva generación que se atreva a debatir. O sea que les felicito a todos. Adelante. Con el tema que quieran, aquí no hay... Aquí los temas principales eran Venezuela, la crisis económica y qué hacer, y la corrupción del gobierno y también del opositor. Pero lo que quieran, y tiramos para adelante. Dale. Pues sí, ¿qué usted ofrece que no ofrecen los demás partidos? Pero yo pensaba que vamos a comenzar con alguien controversial. Pero nada, está bien. Vamos a... yo creo que vamos a cagarlo con... Pero nada, es sencillo, ¿no? Yo ofrezco la visión totalmente contraria, que precisamente por ser totalmente contraria va a tener todo el resultado de la miseria que hemos tenido en los últimos 60 años. Es decir, en vez de agrandar el Estado todos los años, el presupuesto nacional siempre estuvo, la deuda siempre estuvo, los impuestos siempre lo quieren subir, como lo quiere subir este gobierno y los demás ya lo subieron. Yo vengo con la posición totalmente contraria y esta gente cree que haciendo lo mismo va a tener mejor resultado. La verdad es, la sinceridad es que tienen esas ideas simplemente porque son las ideas que les permiten a ellos robar, lo digo abiertamente, son las ideas que les permiten a ellos robarse la madre de todos nosotros, chuparnos nuestros ingresos y tener más amenazas, más tanta de corrupción como el de Magí, el de educación, el de la ministra de la juventud, y si sigo listándolo todo no me da el tiempo. Entonces, nosotros venimos con la filosofía que nos permite robar, porque matemáticamente nos quitamos presupuesto y poder, y encima de eso lo que no se atreven a hacer los demás temas, como sacar todo el haitiano, todos los haitianos. Oye, radical, sí, radical, porque el problema, ante un problema radical, solución radical. O nuestra secuencia, o nuestro tiempo, pero estamos perdiendo el país, son más de 5 millones de ilegales que hay en República Dominicana. Y hay que ser duro con este tema. El tema en El Salvador, el tema de la seguridad. En República Dominicana, el tema de El Salvador para nosotros es migración ilegal masiva. Además de que esta gente no tiene economía quebrada por toda la historia, robándonos a todo dar, subiendo impuestos, presupuesto a todo dar y endeudándonos a todo dar. Esos son los dos temas principales, porque ya en contra la gente de 30, el tema pro vida y todo eso, ya eso está más o menos controlado, gracias a la cultura dominicana, aunque intentaron, pero esos son los temas principales que hay que darle a la madre y oponernos totalmente a la Agenda 2030. Los que nos odian, adelante. Sí, bien, excelente, bienvenido. Bueno, dime, Bello, ¿qué es lo que hacen los haitianos en el caso de Senado? ¿Cómo es que ellos llevan que el gobierno sigue matando a gente? ¿Cómo es que ellos influyen literalmente todos los problemas que está pasando en el país? Tu pregunta es, para entender bien, tu pregunta es ¿cómo un haitiano ilegal influye en casos como Senasa? ¿O todo lo por el país? Bueno, nosotros, el reclamo de nosotros es que los haitianos ilegales traen miles de problemas. Yo nunca he dicho que el problema es Senasa, y te lo voy a mencionar todo. Primero, la pérdida de la soberanía nacional por un tema sencillo que ha pasado en toda la historia, en todos los países. Inmediatamente, ¿tú sabes cómo se define un Estado? Te pregunto. Esto no importa. Te importa, te explico por qué importa. La definición de un Estado es territorio, pueblo y gobierno. Cuando en un momento de la historia un pueblo se hace mayoría ante otro, ese Estado pasa a ser de ese pueblo. Ha pasado en toda la historia, así fue que nosotros nos independizamos, así se pensaron todos los latinoamericanos. Por más que tú hagas así con el microfonito, no significa que no sea verdad. Entonces, esa es una realidad y es matemática simple. Una vez ellos se hagan mayoría aquí, van a tener más poder aquí. Ya son 5 millones, nosotros somos 11 y hay muchas más estimaciones de cuánto soy. De hecho, según el propio director de migración, son 7 millones, dicho por él mismo. Entonces, una vez sean mayoría y se está reproduciendo 5 veces más, ¿tú sabes cuánto es el promedio de parto por haitiano ilegal y cuánto es la dominicana? ¿Te sabes las cifras? ¿Repite? ¿Sabes cuál es la cifra de promedio de parte de una haitiana ilegal versus una dominicana ilegal? ¿Sabes cuánto es una de la haitiana? ¿Cuánto son una de la dominicana? ¿Sabes? Dime.
Ok, no te sabes así. La haitiana para 5.3, puede ir a las fuentes oficiales. Los dominicanos 1.2. ¿Y por qué es que paran tanto? Entonces, bueno, Ellos paren tanto porque Sí. ellos se siguen muriendo. Eso- Literalmente, la razón por qué gente pare más en el mundo entero es porque la gente se sigue muriendo. En África podemos ver de que la cantidad de gente que pare es súper grande. La familia son mínimo 5 personas porque la gente se sigue muriendo porque no tienen comida, no tienen que vivir, no tienen dónde vivir y por los casos de tenaza donde los siguen matando. son múltiples razones, Ay, claro, pero menciona. especialmente pobreza, educación, cultura. Pero el tema está que tiene que ver eso con el punto original. O sea, tú saltaste de tema. Tú te viste acorralado con toda la evidencia, con toda la estadística, y la definición saltaste del del tema. estado O sea, de ¿por qué? Yo no veo cómo es correcto. Pero el tema, ¿cuál era el argumento inicial? Porque te saltaste a otro tema. Que es una táctica normal cuando uno está en un debate. Sí, sí, Pero pero la- eso la- hace la- su padre la- Dios, cada el argumento original, que no sé por qué está metiendo Dios en medio ahora, pero el argumento original era que cuál es el problema que causó los haitianos. Te mencioné todo de evidencia que tiene. ¿Cuántos millones hay aquí? ¿Tú no sabes? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos haitianos hay aquí? ¿No sabes? Tú acabaste de decir 5 millones. Pero tú vienes a debatir sin cifra, tú no sabes ni cuántos paren las haitianas, ni cuántos haitianos hay aquí, pero tú tienes una teoría de que no genera ningún problema. Nada más te mencioné un problema, que es soberanía nacional, que podemos perder el país, solamente por eso. Aparte de eso, está el tema de la seguridad nacional. Te pregunto, ¿quién manda más en Haití territorialmente? ¿Quién manda en Haití? ¿El gobierno haitiano o la banda criminales? Te pregunto. La banda de criminales. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque no tienen gobierno. Porque ¿Y tienen por qué? corrupción. Ajá. Ajá, por la ¿Y qué tiene corrupción. que ver el por qué con que nos afecta a nosotros? Tú niegas de que si siguen incrementando territorio y Barbecue, uno solo de ellos, ya amenazó con agredir a nosotros múltiples veces. ¿Tú niegas que eso sea a futuro un tema de seguridad nacional para nosotros? ¿Tú no dudas que alguien un día venga a hacer una masacre para acá? Una banda criminal esa que está acostumbrada a hacer masacre y que no culpa a todos los problemas de ellos. Ok. ¿Sí o no? ¿Es un posible peligro? ¿Sí o no? ¿O hay 0% de posibilidad? Yo creo que hay mucho más peligro dentro del país que esto pase. Porque la banda de criminales de Haití ya han existido por más de 10 años. Por más de 20 a este punto. Y cómo eso controlaban no afectaba? territorio completo a punto de que ya son casi, que son prácticamente gobierno en los territorios. Controlaban suficiente para seguir matando y afectando a la gente. ¿Tú sabes Es que en todo todo hace 10 este años año, controlaban suficiente. ¿Tú sabes cuántos territorios controlaban hace 10 años? 0 kilómetros. Ok, Cero. tiempo. ¿Cuánto controla de ahora? Más que el gobierno de... Ok, tiempo. Entonces, pero yo sí, no veo cómo me parece. esos haitianos siguen ¿Cómo? afectando aquí. Pero te estoy explicando. Porque tú me estás Primero, hablando de un primero el gobierno tema de de- seguridad nacional. Segundo, admites que son bandas criminales que gobiernan parte del territorio. Sí. Sabes y admites que amenazan con agredirnos y lo hacen a cada rato. ¿Y cómo es que ellos no están Entonces, jodiendo la vida aquí? Estos grupos. Tú me sigues mencionando historia, me siguen haciendo esta popularidad. no, ya te mencioné, no están, son en número. Problema futuro. Son Pero en número, van a ellos evadir. no- Segundo, pero segundo. no es un problema actual. Pero no, actualmente los problemas se ven en los recursos que nos roban. Actualmente se ve es el gobierno que a ver, roba. ¿Cómo que ¿cuántos ellos no roban? en educación, en salud, ¿Cuánta gente en haitiana salud, hay en gobierno? en salud, el presupuesto, el presupuesto de nosotros de salud, gobierno. el presupuesto de nosotros de salud, ¿en qué se va? El presupuesto de nosotros de salud en los hospitales públicos. En la mayoría de las provincias, ¿quién está pariendo más en nuestro hospital público? Haitianas y legados dominicanas. ¿Quién? Estadísticamente, en la propia estadística en salud pública, ¿quién? Yo no creo que te importe. ¿Cómo que no importa? No importa. Señores, esta calle- no importa. ¿Cómo lo están afectando? No están quitando todo el presupuesto de salud, nada más 3 ahora. te está pillando, mira No, yo no mira me- esta carita linda. Él cree que Entonces, este cree que esta con su misma vaina gay calle, va a concentrarme. esta misma Óyeme, calle, papá. esto es lo que casaron haitianos. ¿Cómo? Esa misma calle, lo casaron, tú tuve que Ajá. en esa calle. ¿Cómo es la historia haitiana? Articula bien, que no te escuche nada. ¿Qué es de la calle? Articula bien. Esta calle, en la que está ajá, aquí, calle. frente a Esa calle nosotros. está aquí frente a nosotros. Sí. ¿Cómo lo hace lo haitiano esto? Porque yo veo de que nosotros estamos botando billones de Sí. dólares en nada. O sea, sí, está bien, paremos.
¿qué importa eso? Porque al final del día nosotros tenemos un presupuesto suficientemente grande de turismo que va directamente al que sale de tus político, impuestos, todo. a tu bolsillo, que se podría usar para mejorar la vida actual a cada persona. Pero eso no se hace, ¿no? Porque nosotros estamos distraídos constantemente con gente así, que sigue hablando sobre los haitianos, de que los haitianos están haciendo algo para distraernos. Yo hablo del todos los días. problema Yo te hablo todos los de días del que le presupuesto. estamos Yo hablo quitando todos los días del el presupuesto. dinero al pueblo. Yo no te lo doy el presupuesto. Bien por el pro que estaba aplaudiendo. Yo te hablo todos los días del presupuesto. Yo hablo todos los días de impuestos. Pero eso es otro tema. Tú estás diciendo, tú te vas a hacer loco con una varita mágica y nos vamos a tapar así. Ah, los haitianos no tienen ningún problema en la República Dominicana. Los haitianos El no gobierno no tiene ningún problema en la República Dominicana. Ya no está en gobierno robando. La policía no está matando a gente. Entonces, O sea, constantemente entonces tu mundo de cambiando, fantasía, es lo único que en tu dicen, mundo de para fantasía, decir ningún puto argumento. entonces tu mundo de fantasía mágica, claro. tú crees, y el que me sigue, me ve todos los días en las redes sociales, en tu mundo de fantasía mágica, tú crees que yo no le tiro el gobierno, y que no le tiro el tema de presupuesto, y que ni hablo de impuestos, y que no hablo de endeudamiento, y que no hablo de haitianos. Hermano, de mi contenido, los haitianos es como gracias por seguirme. Entonces, entonces yo hablo todo eso. No te hagas loco, o si esa es tu estrategia, decir que solamente hablo de los haitianos. Los dos son un problema. Tú, con una varita mágica, quieres pretender y vendarte los ojos que solamente el tema haitiano no es ningún problema. Te voy a decir la verdad, ambos son un problema, aunque tú lo creas verdad. Y yo como presidente, que seré presidente en un futuro, te guste o no, y no tengas miedo, te guste o no, voy a resolver ambos temas. Por más que movilice la... Mire, y te digo algo, ustedes los progres van a tener derecho a hacer toda su protesta mientras no quemen. El progre que queme, Mientras no va a queme. preso. ¿Tú quieres ver el video de la protesta que acabó de pasar ahí mismo, la 27? En 2 segundos llegó la policía y le cayó encima. Este tipo de gobierno es el mismo que tenemos hoy día, que no deja que la gente hable. Tú puedes seguir hablando de tu protesta. Yo no dejo que la gente hable y pegando unos micrófonos a los haters míos. Señores, la lógica progresiva es Qué grande. Algo más, mira, ya te hablé de la pérdida de soberanía, te hablé del riesgo de seguridad y actualmente toman presupuesto de educación, salud y muchísimas cosas más. Demasiado, Tú bro. no has dicho nada. Está bien, Literalmente, si tú tienes una enfermedad mental que literalmente te hace loco con toda la información que yo acabo de decir, ese es tu problema. Pero la gente está viendo y al final lo bueno es que la gente decide. La gente está viendo que decide. tú te quillas sobre ti, que tú te quillas sobre esa gente. Yo me estoy quillando, literalmente una sonrisa. Eso es lo que se bonito tu llama amistad. un tipo de falacia Ajá. ad hominem, ¿Qué tipo de falacia? que es ad hominem, que es atacar a la persona, diga que me quille, que yo estoy riéndome, señores. Se está inventando, lo que pasa es que ellos se autoperciben en todo. Ellos tienen que autopercibirse que el otro se está riendo cuando el otro se está quillado cuando se está riendo. Eso es normal. Me encanta que él siga distrayendo del problema más grande que tenemos el día a día, de que Ajá. la gente se siga muriendo de loco de calle. Que Que la gente se murió de qué, en de qué, ningún de qué, minuto de qué. él ha mencionado de cómo va a salvar a la gente la vida, de cómo lo va a mejorar la vida cada día. Pero articula que no se está oyendo de ¿salvar de qué? Articula bien, articula bien. No se oye lo que tú dices, articula bien. En ningún minuto. Ajá. En esta charla de Haití, de la banda, de todo esto, tú has mencionado. Tú mencionaste ese tema, no fui yo que traje el tema. Claro, tú has mencionado. de Fui yo cómo que traje el se tema. llama. Responda, ¿quién trajo el tema de ti? ¿Quién pidió de que hable? Yo dije que ustedes hablan lo que ustedes quieran. Pues, tú estás aquí. Entonces no digas que yo no me he hablado de eso. Algo más, papá. ¿Qué más tú quieres? Me encanta. Tiempo límite para que siga pasando vergüenza. Hablar sobre esto. Por lo menos, lo único que... ¿Qué es lo que pasó en la es su UAS? valentío. En la UAS, Sí. que los guasianos no se atreven a debatirme y que estaban perdiendo tanto que prefirieron dar el golpe a mi equipo y tirarnos balas, tanto así que murió uno. Así. Y por eso, ¿Cuál es el nombre del tipo que murió? no recuerdo, murió uno de ahí. ¿No parece. recuerdo Sí, no, el no. nombre de alguien? No era mi equipo, pero pero se lo tiraron a alguien. Triste. No, que hasta ti eres tú. Entonces, ¿qué más? Te vas a quedar callado. Si hay gente esperando, tienes que moverte. Si hay otra cosa que tú quieres. gente. No, Literalmente. no, esperando tres hablar gente. contigo. Sí. ¿Cuántas hay, Alita? Hay 6 progresistas que quieren debatir. Hay 7 personas aquí. Vuelta a la cámara a ver si hay gente. Vuelta a la cámara que dice que no hay gente. ¿Quién va a hablar? Aquí hay gente y hay 6 que quieren debatir. Ok. Entonces, ¿tú tienes otra cosa que quieres debatir? Ya debatimos
tema de Haití, te dije soberanía, te dije los recursos que están chupados, aparte que nos destruye también el medio ambiente. Por si no lo sabe, la gran mayoría de desastres ambientales publicados por el propio Ministerio de Medio Ambiente, Enséñame el artículo. no, eso está publicado en la página y yo Enséñamelo ahora. ¿Tú tienes tu teléfono encima? Enséñamelo. para yo enseñarte, pero con un tiempo buscando, yo lo voy a publicar como yo hago. Yo lo publico, yo no tengo el teléfono así, lo tiene, pero yo lo publico y te lo enseño. Pero tú tienes miedo, tú tienes miedo. Pero yo tengo el debate con el ministro de Medio Ambiente de eso. Y me lo advirtió. Es que si tú me estás Me lo diciendo advirtió. que eso Pero, ¿cuál es el problema? Es más, uno de mi equipo que lo vaya buscando, está en un debate La gente se ve. no, porque yo la belleza está. A ti te da tanto miedo que tú exiges que se busque ahora mismo. Me da miedo de por Porque tú sabes que yo no tengo y lo voy a publicar. ¿Por qué te da miedo la evidencia? ¿Por qué te da miedo la evidencia? Se destruye tu mundo. Es el problema de ustedes. Ustedes viven en una burbuja de fantasía, de que quieren que la cosa sea como narrativas falsas. ¿Tú sabes por qué yo no soy como tú? Porque yo no soy progresista. Porque la evidencia porque yo no soy progresista. Progresista. Porque yo no soy como tú, progresista. Ajá, ¿Sabes por qué? porque tú no Porque la quieres cambiar y evidencia, mejorar el mundo. todo el mundo comienza de tu lado, papá. Todo el mundo Todo el mundo. comienza en la centro izquierda o la izquierda. Ajá. Todo el mundo. Porque los libros te adoctrinan eso, de tener Claro, histórico. porque cada gobierno- Y para despertar y no ser como tú, hay que indagar, profundizar y ver la evidencia y la lógica. Ajá. Por ver la evidencia y la lógica, cosa que a ti te da miedo, es que yo me volví de derecha hace 15 años, gracias a Dios. Y cuando tú tengas sinceridad, cuando tú, eso no me una, pero cuando tú tengas sinceridad intelectual, tal vez, si tú eres una persona honesta intelectualmente, te despiertes y te conviertas de este lado. Pero por lo menos, un aplauso por la valentía, por lo menos. Muchas gracias, vamos a dárselo a la siguiente. Principalmente yo tengo dos preguntas que te quiero hacer, dos dudas, y para que me respondas tanto. La primera es, ¿por qué tú piensas que el cambio climático es una ideología en vez de algo que pasa en la vida real? Porque algo que yo he visto mucho en los círculos de la nueva es que consideran que el cambio climático es un evento y de que lo que está pasando es una fluctuación Te felicito por la pregunta. una fluctuación del tema climático, de los aspectos climáticos, en vez de algo que está pasando verdaderamente. Entonces quiero que me digas el por qué. Sí, bien, vamos a iniciar con esta. Muy importante pregunta. Lo real se llama contaminación. Es muy diferente a la teoría del cambio climático. ¿Cuál es el problema? Que están a debatir- el que está gritando que venga a debatir es el miedo, que se ponga en fila. Ponte fila ahorita. Entonces, decía, ¿cómo se sabe la verdad de alguien? Buscando las pruebas y demostrando. En el tipo de pruebas o evidencia, ¿cuáles son los diferentes grados y tipos de pruebas y evidencia que hay? Bueno, se han hecho varios estudios acerca del clima y se ha demostrado que a mayor cantidad de... Estoy hablando en general. ¿Cómo tú sabes la verdad de cualquier cosa? No solamente clima, todo. Es para que aterricemos y enseñar a la gente a pensar. Enseñar a la gente a estudiar. Porque la gente se pierde. Investigando, buscando fuentes. Bueno, te voy a ir al grano. No, tú no tienes que saber todo, tranquilo. Es sencillo. Se llama método científico porque es lo único que determina causa. Tiene que ser un estudio que esté avalado por el método científico, que a ti te lo han dado del colegio, que es hipótesis de observación, se comprueba y si bajo las mismas condiciones exactas y el mismo tiempo-espacio se comprueba bajo las mismas circunstancias tiene los mismos resultados, entonces eso determina causa. ¿Ok? Primera pregunta con la teoría del cambio climático. ¿Hay algún estudio que muestra causa del cambio climático que tenga método científico con el tema del cambio climático? ¿Sí o no? Sí. No. Ok. No. Ok, una pregunta. No. Entonces, una pregunta. Entonces,
Se han hecho varios estudios ya. Se han corroborado en muchas veces de que el aumento de las emisiones de CO2 unido a otras actividades humanas como lo es la Y deforestación. ahora, y gracias por decir eso, porque eso acaba de comprobar que no es método científico, te explico ahora, eso es correlación, continúa. La deforestación, los Sí. desechos, los residuos que no Sí. se pasa por reciclar. Recuerda que la teoría del cambio climático no es contaminación per se. La teoría del cambio climático es que la emisión de CO2, que la cantidad de CO2, incrementa la temperatura global del planeta. No, por eso, pero Otra cosa es contaminación, que la gente confunde las cosas. Nosotros combatimos la contaminación, lo climático es otra cosa. No, pero por eso, por la contaminación causa Sí. el cambio climático. Porque todo ese tipo- todo ese Es que tipo- no todo tipo de contaminación es cambio climático. Cuando tú tiras plástico en el piso, eso no es cambio climático, eso es otra cosa. ¿Ok? Emisión, casi todo emite CO2, casi todo. Sí. Pero no todo, casi todo. Pero que no podemos confundir los conceptos porque por eso nos perdemos. Entonces, lo que toca decir es correlación. Es decir, ¿qué es lo que estaban utilizando todos esos estudios? Sencillo, toman los últimos 200 años, como mucho los últimos 10.000 años, y ven que la cantidad de CO2 ha incrementado, y ven, pero también la cantidad de la temperatura global del planeta ha incrementado. Y dicen, entonces hay una correlación. Eso es correlación, pero adivina qué. Ni siquiera tiene correlación. ¿por qué no tiene ¿Por qué? Porque tomaron, ¿sabes alguna serie de tiempo? Sí. Ok. Tomaron una parte mínima de la serie de tiempo completa. Y cuando hablamos del planeta, hay que tomar la serie de tiempo completa con el récord geológico que tenemos. Y cuando uno utiliza el récord geológico completo, se da cuenta que ellos caen en lo que se llama una falacia de información incompleta, que solamente te enseñan la parte de correlaciones, pero cuando tú lo expandes no correlacionan absolutamente nada. La correlación es nula, y no solamente es nula, hay ejemplos en la serie de tiempo que es totalmente lo contrario. Dos ejemplos te voy a dar. En la era Jurásica, cuando los dinosaurios, la cantidad de CO2 era 3 veces más grande. Y yo he publicado esto. 3 veces mayor. Y sin embargo, la temperatura global del planeta era similar a la actual, incluso más fría en algunas eras de la era Jurásica. Ok, ¿Te parece? ¿Me permites decirte el Dale, te voy a decir otro ejemplo, pero dale. O digo el otro ejemplo es la Edad Media. En la Edad Media, la temperatura global del planeta era mayor en la actualidad y nosotros no emitíamos casi nada de CO2 como en la actualidad. Entonces, ellos hacen ese cherry picking. De hecho, esto es tan así, que yo tuve este debate como ambientalista en CDL, y yo predije lo que los ambientalistas iban a decir. Y CDN hizo un fact check de cada cosa que yo dije, y ellos dijeron, tuvieron que darme la razón en todo. Pero continúa. Ok. Mira, Y te voy a explicar por qué existe esa ideología mira, lo y que el sucede- motivo detrás. mira lo que sucede, la línea de tiempo sirve, ¿verdad? Pero tú tienes que tener en cuenta también de que estamos hablando de que el cambio climático, ¿verdad? El tiempo jurásico pudo haber tenido, y es verdad que tuvo 3 veces más CO2 que en este momento. Pero recuérdate que el periodo jurásico fue un periodo que duró millones de años. Es decir, ese cambio que hubo, ese aumento del CO2, no afectó a la temperatura del planeta debido a que fue en un periodo largo de tiempo. Por lo tanto, la naturaleza pudo acostumbrarse a este momento. Pero, Totalmente lógico lo que tú vas a decir. pero, Para tú determinar una regulación, mientras más de tiempo hay, mayor tiempo se estudia, mejor calidad tiene esa correlación en género de tiempo. Es totalmente lógico lo que tú vas a decir. Pero te estoy diciendo de que, imagínate, apenas en menos de 200 años hemos emitido más CO2 que lo que la Tierra Y la ha que- hecho en mucho tiempo. Y la temperatura global de la Tierra ha incrementado de una forma constante desde la última era de hielo. Y naturalmente lo ha hecho. Una cosa- Estamos en el periodo del océano, es natural. Una Es natural cosa- totalmente. Sí, pero este intervalo de tiempo siempre duraba por lo menos 100.000 años. La última glaciación fue hace 10.000 años. Escúchame, la última glaciación fue hace 10.000 años, ¿verdad? ¿La última? La última glaciación, el último cambio que hubo al grupo de la 10.000 años temperatura terminó. fue hace 2.000 años. Que no ha terminado, estamos en el medio de uno. Es una suspensión. Pausing period. Continúa. Pero ahora mismo estamos sufriendo una transformación rápida del clima debido a que lo que hemos provocado nosotros ha sido tan grande que incluso te lo digo, Te explico por qué no. las mismas personas que lo estudian, los mismos geólogos te han dicho que estamos en una nueva era debido a los cambios que hemos hecho. Tanto a nivel geológico como a nivel climático estamos
en una nueva era que se llama el antropoceno debido a los cambios que el ser humano ha hecho a la Tierra. Y eso está en el Diario Libre, tú lo puedes leer, ya lo libre es un artículo. Claro que va a estar en diarios porque hay científicos pagados y que tienen una guerra con otros científicos que no están de acuerdo. ¿Desde cuándo la ciencia está controvertida? ¿Desde cuándo la ciencia es un voto o un consenso? Eso es una ridiculez. La ciencia de método científico nunca ha sido así. ¿Por qué no hay debate con la ley de gravedad? ¿Por qué no hay debate con la teoría de Einstein? ¿Por qué no hay debate con la energía electromagnética? Porque no es un fucking voto, no es un consenso, es ciencia en método científico y no hay método científico. ¿Qué es lo que pasa? Que la teoría del cambio climático financiada por todos los gobiernos de izquierda, ONU, ONGs, etcétera. Pero, déjame este motivo. ¿Qué es lo que pasa? Financiado por todo eso. ¿Qué pasa con todo eso? Que le permite a ellos lo que siempre ha querido la izquierda. Como todo carbono, ¿qué quiere la izquierda? Desde el principio del manifiesto comunista, la toma total de los medios de producción. Es decir, que el gobierno controle todo, los políticos tengan más poder, más presupuesto y controlan absolutamente todo. Ese es el millonario y rico. Entonces, ¿qué le permite la teoría de CO2 cuando la economía fracasó siempre con los socialistas comunistas? Tomar todo, porque todo es concreto, carbono, plástico, carbono, todo es carbono. Entonces, le permite tomar todos los medios de producción. Y por eso tuve que más de 6 premios Nobel están en contra de la teoría del cambio climático, incluyendo el fundador de The Weather Channel. Y oso, que yo no utilizo palazos de autoridad, pero ya que usted lo está usando, ya que tú mencionaste el diario, ¿verdad? Estoy mencionando eso. Y además de todo esto, no existe correlación. Lo que tú incluso en un momento, tu argumento era que nunca se ha emitido tanto CO2 como ahora. También eso es falso. Naturalmente, hemos tenido periodos más abruptos, y te voy a decir hasta las eras donde pasó eso, natural, que la actualidad. No solamente en la área eurásica, en la área eurásica, tú ves ese árbol que tú ves ahí, era 3 veces más grande. ¿Por qué? Por la cantidad de carbono que naturalmente existía. Los animales eran más grandes por eso, los dinosaurios existían y eran tan grandes por eso mismo. Hemos tenido periodos de más incremento de CO2 de forma natural que ahora, pero por muchísimo. Entonces, es muy importante dar esta batalla porque la verdad importa, y si nos hacemos lo loco con la verdad y no entendemos que la verdad se obtiene mediante método científico y en un grado menor correlación que ni siquiera tiene, entonces vamos a caer en cualquier trampa. Y por eso caemos en trampas como el feminismo radical, como el cambio climático, como socialismo y keynesianismo, que no tiene ninguna fundamentación científica, no tiene ninguna evidencia, no tiene lógica. Es una porquería basura que simplemente le permite al político tener más poder, más presupuesto y más impuestos, como en este país que hay varios impuestos climáticos. Los carros aquí son tan caros que cuestan la mitad de Estados Unidos por un maldito impuesto que se llama impuesto ecológico, impuesto CO2. Mira lo maravilloso que produjo tu teoría de cambio climático y cómo los políticos se están enriqueciendo y robándonos a nosotros con eso. Encareciendo la vida de todos nosotros con esa estupidez inventada de cambio climático que es financiada para gente como Soros, Bill Gates y todo lo que financia esa mierda, ganar más dinero y hacer su estupidez de carne artificial, mercado nuevo, green energy y destruir el medio ambiente con otras tecnologías que incluso son más nocivas al medio ambiente, como wind power, que literalmente destruye el ecosistema completo, aves, entre otras cuestiones, solar energy, que devasta bosques completos, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es que hay que saber, como ya la verdad de algo, y hay que combatir toda esta ideología que simplemente usan a tontos útiles que se convirtieron en progresistas, y no puede decirle tonto lo que estaban debatiendo, pero usa tonteros útiles a convertir los soldaditos de ellos, de los mega ricos, sin ellos saber que son funcionarios de ellos, los poderosos, y ellos enriqueciéndose, y todos nosotros todos nosotros empobreciéndonos y teniendo más impuestos con teorías, fantasías que no tienen ninguna evidencia empírica. Pero Eso es lo que pasa. Pero entonces tú estás diciendo... Ahora nosotros somos los que mejor dependemos del medio ambiente. Ok. La contaminación. Ahora tú hablas. La contaminación, medio ambiente. Somos los que mejor lo defendemos porque la derecha conserva de conservadurismo. Medio ambiente, bosques, conservamos ríos, playas, etcétera. Adelante. Ok. Entonces, dime tú, si tú no estás a favor del cambio climático, tu postura del medio ambiente, explícamela, porque yo he leído tu programa del gobierno. Yo Bien. veo que tú propones que el mercado sea el que resuelva esto. Que tú incluso dices que quieres eliminar el Ministerio de Medio Ambiente. No, yo no dije que me medio ambiente. Yo lo que hago con medio ambiente es gestión privada. Los asuntos de cuidado de bosques, ríos, playas, etcétera,
costa. Pero hay progresistas que espera tu turno y deja que uno hable. No boicote, no te desesperes. Entonces, todos esos recursos naturales que nosotros tenemos, nosotros los defendemos mejor. ¿Cómo? Por algo que funciona, que se llama gestión privada. Son compañías y empresas privadas que van a tener contrato para específicamente cuidar el medio ambiente. Ejemplo, aquí, de hecho, hubo un ejemplo muy exitoso que fue, por ejemplo, el Ocean Cleanup a los ríos, en el río Sama. Funcionó perfectamente cuando tuvo, se fue, volvió, entonces tenía constante. Encima de eso, hay otras empresas, por ejemplo, que quitan el sargazo a la playa. Un ejemplo de eso es SOS Carbon, entre otras empresas. Asimismo, hay empresas que son mucho más profesionales en el cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿por qué yo se lo doy a empresas privadas? Porque son más eficientes que el Estado, porque el Estado no ha fracasado, el Estado no tiene un incentivo natural de cuidar, porque el Estado no tiene un monopolio, no es doliente, no es con su propio dinero, no tiene competencia, porque es un monopolio que se financia con todos los impuestos, y tiene la naturaleza política de los compañeritos que nombran ahí, van a elecciones, compran votos, y esos que compraron votos en elecciones lo nombran ahí en todo su ministerio y agrandan el Estado, como el último viceministerio de medio ambiente que se creó, que se llama el viceministerio de cambio climático. Una estupidez, eso sí lo quito, porque es ideológico, eso no es científico. Lo científico es contaminación. Y nadie va a resolver la contaminación en la República Dominicana más que nosotros. Este país va a ser un país limpio, sin la teoría estúpida del cambio climático ideológica, que lo único que sabe es imponer impuestos y poner ideología, prohibir carne, jodernos el vehículo privado, que lo quieren también prohibir como en otros países de Europa, y por eso tienen protestas de granjeros en Europa y en alguna parte de Estados Unidos. Cállate la boca, progre. Boicot. Entre otras cuestiones. Esa es, y somos los mejores cuidando el clima, sin entrar en la ideología nefasta, que solamente existe para atacar al ser humano, al dominicano, prohibirnos, incluso llegaron tan lejos que aquí van a ser el piloto de la ciudad de 15 minutos. Ciudad de 15 minutos, que existe en varios países de gobierno de izquierda, como Inglaterra. Eso es una área donde por el tema del cambio climático tú no puedes salir de ahí. Lo hicieron en Oxford y multaban. En Inglaterra, multaban a todo el mundo que salía de esa área. Tú imaginas, tú tienes que vivir porque para tu cover footprint, porque tú, o sea, te demonizan a ti como persona, tú aspiras CO2. El enemigo te convierte en tú, para el político de izquierda, progre, climatista radical. Entonces, de eso tiene que defender, y defender el medio ambiente real. Nosotros queremos un medio ambiente pro-humano, no un medio ambiente anti-humano que vea al humano como la plaga, como lo ven en... Esa es la respuesta. Gracias. A ti. Un aplauso para él. Realmente no. Realmente yo no te conozco. Yo estoy aquí simplemente porque quiero conocer un poco más de la política. Bien. Y bueno, esto fue imprevisto realmente. Yo ni siquiera sé qué. La pregunta es, ¿qué medidas implementarías para erradicar la corrupción en el país? Para erradicar la corrupción en el país. Excelente. La única forma que nadie se atreve a hacerlo, porque los políticos creen que en este país, con su ideología izquierdista, que solamente se puede combatir la impunidad. Es imposible combatir la corrupción a priori, prevenir. Robó, lo metemos preso, como pasó ahora con el Campos Sotá, por cierto, con Serán. Pero eso es cierto. Lo que pasa es que antes de hacer lo correcto, prefieren cortarse un brazo. ¿Por qué? Porque toca su querido gasto público del cual ellos viven. ¿Cuál es la solución? Prevenir la corrupción matemáticamente, de raíz cortarla. ¿Cómo? Reduciendo literalmente, matemáticamente, los presupuestos de donde se roba. Quitarle el presupuesto al político para que el político no tenga de dónde robar. Literalmente. Y eso se hace, nosotros nos llevamos de un fuetazo más de 10 ministerios. De un fuetazo que no sirven para nada, que son duplicaciones. Dejamos lo esencial. Y en cada uno de esos ministerios, yo te hago una pregunta. En el Ministerio de Juventud que yo me llevo, que es una botella entera, enterita, ¿cuánto puede haber de corrupción que el presupuesto es cero? Te pregunto. Bueno, realmente tiene que haber mucha corrupción. Porque si nos ponemos a calcular el tiempo que tiene el Ministerio Público. No sé si tú me entendiste la pregunta. Cuando yo llegue, implemente y elimine el Ministerio de Juventud, lo eliminé. El presupuesto era
de 10.000 millones de pesos y ahora es 0 porque lo eliminé. ¿Cuánto se puede robar en mi gobierno dentro del Ministerio de la Juventud? El presupuesto es 0. Matemáticamente, ¿cuánto puede robar? Según no te explica nada, no puede robar nada. Entonces, ahí está la sucio. Para eliminar eso hay que hacer muchas cosas, porque no es de ahorita. Claro, nosotros tenemos un plan para reducir entre un 20 y 30% del presupuesto nacional el primer año. Lo llevamos más de 10 ministerios que no sirven para nada, si te lo nombro. Y eso nos permite a nosotros también bajar impuestos del otro lado y devolverle dinero a la gente, su propio dinero que el Estado le atraca. Ok, en ese ámbito, ¿cómo tú lo harías? ¿Cuál sería el primer plan? Bueno, te dije matemáticamente cuánto redujo el presupuesto. Dentro de todos esos ministerios, cada ministerio tiene diferentes cuestiones. Compra y contrataciones, servicios, bienes muebles, se va totalmente de todos esos ministerios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos llevamos el Ministerio de la Juventud, de la mujer, que es un insulto a la mujer, no debería existir. Las personas no son ministerios. Lo que pasa es que aquí quieren hacer de todo concepto, objeto, persona, estos políticos quieren hacer un ministerio para poder robar. Lo que sea, agua. Ministerio del Agua, que existe. Hay 3 instituciones de agua. Coco, se nos mata de coco. Hay una institución, un instituto del coco público, para que tú sepas que va más de 150 millones de pesos todos los años a esa porquería que no tiene para nada. Lápiz, hay uno. Aguja, hay uno. No estoy relajando. Existe, búsquelo. Entonces, nosotros nos llevamos de raíz, por completo, todo ministerio que nos sirva. Juventud, mujer, economía y planificación de desarrollo, que es mentira que se llevaron, porque está igualito ahí, escondido detrás de otro ministerio. Industria y comercio, también nos llevamos. Nos llevamos también, para serme específico, algunos lo fusionamos con otros. Cultura lo fusionamos con turismo. Deporte lo fusionamos con educación. Mesico lo fusionamos con educación. Que todos son temas relacionados y similares. Y administrativo de la presidencia nos lo llevamos también, porque ya existe presidencia. Eso es lo que tienen los planes sociales. Nosotros no tocamos los planes sociales, por cierto, porque mientras la gente sigue en pobreza, nosotros no tocamos. Nosotros lo que logramos es que con los bajos impuestos y el capital que llega, el dinero que llega, y los salarios que suben por la cantidad de empresas nuevas que llega al país, porque hay competencia por los salarios, en ese proceso nosotros, los pobres salen solos de los planes sociales, porque la gente sale de la pobreza. Entonces, los planes sociales se reducen naturalmente solos. Entonces, nosotros no dejamos nada en el aire. Entonces, ese es el proceso que nosotros, al final, ahora son 25 ministerios, que nosotros quedaríamos menos de 14, literalmente. Y, o sea, casi la mitad, no exactamente la mitad. En el primer año, hubo más de un 30% del presupuesto nacional de inmediatamente. No permite reducir el impuesto sobre la renta, que actualmente es la mitad de todo lo que ganan para las empresas, no permite reducirlo a 15% el primer año, el tercer año a 10%. Y nos permite reducir el ITEVI gradualmente a 4 años a 10%, de 18 a 10%. Y nos permite quitar el IPI, impuesto selectivo de consumo, entre impuestos de transferencia, cheque, etcétera, entre muchos otros impuestos que no sirven para nada. Y también el impuesto al combustible, que es un desastre para la economía y encarece la gasolina al doble, literalmente. Entonces, nosotros nos permite hacer todo eso con superávit, sin deuda. Es decir, el gobierno le va a interesar más de lo que gasta con nuestro plan. Podemos tener 2 o 3 meses de déficit en principio, pero a partir de ahí, con superávit. Muy bien, muy bien. Era solamente una pregunta, pero ya me surgió otra pregunta más, con relación al limoteo. ¿Qué tú opinas acerca del barrilito y estos... ¿De? El barrilito. Buena pregunta. Y además de eso, va relacionado con el barrilito. ¿Qué tú Es el opinas? tesoro de Omar Fernández, el barrilito, que hace marketing político con eso. Adelante, sigue. Aparte del barrilito, ¿qué tú opinas acerca de que los funcionarios públicos paguen impuestos? Porque, como tú sabrás, no pagan impuestos. De los carros, ¿verdad? ¿Tú te refieres a eso? Sí, correcto. Eso, ok, vámonos por partes. Primero el barrilito, yo me lo llevo de una vez. Eso no es una función de un legislador. Es una función del Poder Ejecutivo. Está dentro de los planes sociales, sí es que se necesitan. Primer punto, eso es una degradación y un insulto a
al pueblo y a la función de un legislador que está para hacer ley, no para regar dinerito en la cara. Mientras yo digo eso, y soy el único, mientras otros que privan en la renovación, etcétera, etcétera, hacen marketing político con eso. Como Omar Fernández, que dicen el barrio del fondo y vamos a ayudar a fulano de tal, fulano de tal. Y le hacen un marketing, un videito chulo y una vaina. ¿Con qué? Con cuarto de corrupción. Eso es corrupción pura y dura, no debería existir. Debe ser erradicado de la faz de la tierra y nosotros erradicamos inmediatamente. Punto 1. Y en cuanto a las secciones vehiculares de los legisladores, también nos lo llevamos, pero es más interesante todavía porque nuestra filosofía va más allá, en el sentido de que todos nosotros no deberíamos pagar tanto impuesto por vehículo. Es el problema. La mitad de lo que vienen, todos esos cargos que te van ahí, son impuestos. No es la mitad. No es lo que vale. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la excepción, nosotros se la vamos a poner a todo el pueblo, porque nosotros entendemos que no se le puede atracar al pueblo. Así. Entonces, no va a ser una excepción porque ya no nadie va a tener impuestos. Esa es nuestra idea. Se lo quitamos y en medida que progresa el tiempo, le dejamos de poner ese impuestazo al pueblo. O sea que al final va a ser relevante. ¿No será mejor erradicar el barrilito y todo lo que tenga que ver con... Eso fue lo que tú no me estás entendiendo. Yo lo primero que dije para erradicar el barrilito. Eso fue lo primero que dije. Ah, pues, estaba, tío. Parece que no me entendiste. Sí, te entendí. Entonces, responde a la siguiente pregunta con relación a los impuestos que deberían de pagar los funcionarios públicos. ¿Qué tú opinas sobre? Sobre los impuestos que deberían pagar los funcionarios públicos. Los mismos impuestos que todo el mundo paga. Sí, pero ¿qué tú piensas acerca de que los funcionarios Sí. deben de pagar impuestos? ¿Tú crees que... Pero claro que deben pagar impuestos. Los mismos impuestos de todo el mundo. Debe ser pero así. no lo están pagando? Pero eso fue lo que te expliqué. En cuanto a las excepciones no están pagando, yo se lo quito, o sea, yo lo pongo a pagar. O sea, le quito la excepción, ¿entiendes? Pero al mismo tiempo que le quito la excepción, se lo quito todo el pueblo. Therefore, o sea, por tanto, no va a existir impuesto. ¿Entendiste? Mi filosofía es reducción de impuestos. Yo no soy como un PLDista, PRMista y Fuerza del Pueblo. Yo no soy Omar y Lionel. Yo no creo en que el Estado está para atracarte todo lo que tú te ganas. Yo quiero devolverle el dinero al pueblo. Y se devuelve el dinero al pueblo, sacrificando ¿quién? La clase política, no el pueblo. No como quieren ellos con una reforma fiscal subir impuestos. Y eso se hace bajando impuestos, no subiendo. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Y tú que estás aprendiendo de política, te voy a enseñar y aprende esto. Lo que yo propongo se llama derecha. Y existe en todos los países del mundo, menos aquí. Estamos empezándolo aquí. Y lo que ellos, la aberración que ellos hacen, se llama izquierda. Acuérdate de esto. Nunca vote izquierda. Nunca vote PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. Con eso creo que terminamos. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Un aplauso a él. Adelante. He aquí un libertario desde Bien. el año 2013, gracias a Excelente. Javier Milei. Excelente. ¿Qué menciona Javier Milei? ¿Qué es el liberalismo? Es el respeto irrestricto del proyecto de vida de prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa de la vida y de la propiedad privada. Libertad. Y la libertad sobre todo, no es lo menos importante. Es el principio fundamental, la piedra angular de todo. Javier Milei, primer presidente de la historia libertario. El mundo. Claro que sí, lo es, en definitiva. Pregúntate que tú sí digas. ¿Fue el Milei que te convirtió a ti? ¿O hubo alguien antes? En realidad nadie en este país. Fue Milei. ¿Pero qué edad tú tienes? Tengo 22 años. Bueno, tiene Desde sentido. los 10 años, ¿eh? Tiene sentido. Esos vídeos de desburrando periodistas de izquierda, te pago el vuelo hacia Cuba, ¿no lo acepta? Claro que no. Ahora, la pregunta, es aquí. Las manos del político son porosas. No puede pasar ni un Tú estás centavo. usando los mismos términos que él usa. Continúa. Está recitando. Tenemos el Milei dominicano, señora. Y también se parece el peinado. No, son coincidencias de ya. Continúa. ¿Cómo? Esto es un poco complicado. Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud. Todo esto, dinero destrochándose. Cientos, miles de pesos en porquería, en basura. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo usted empezaría para reducir la gigantesca presencia del Estado que se compara a Moby Dick? ¿Qué es esto? ¿Por dónde empezaría? Bueno,
Como dije ahorita, de un fuetazo nos llevamos 10. Y eso representa una reducción de cerca del 30% el primer año. El primer año. Después va a ser más. En el segundo año me permite hacer las reformas estructurales, educación y salud, que tú lo más seguro conoces bien porque es similar como el sistema voucher en educación, que también lo proponemos, que ojo, a mi sorpresa hoy lo propuso Trump en salud. La gente no se dio cuenta, pero Trump propuso un voucher hoy en salud, quitando las compañías del miedo y dándole directamente seguro de salud, aunque le llamó otro nombre, al pueblo directamente, al ciudadano directamente, y eliminando Obamacare, y también bajando el costo artificialmente caro por el Estado de muchísimas medicinas, etcétera, etcétera. Entonces, el primer año nos llevamos los ministerios que no tienen razón de existencia, que son la mayoría. Primer año, reducción de cerca del 30%. Eso nos permite a nosotros, como dije ahorita, también reducir algunos impuestos inmediatamente con superávit fiscal. No lo hacemos más rápido para no tener déficit, ¿verdad? Porque es matemática simple y básica. En el segundo año, las reformas estructurales de salud y educación, porque en ese primer año me da el tiempo a mí de tener la lista exacta y la cantidad exacta de padres que van a querer cheques escolares, vouchers, para el siguiente año y que su hijo pueda ir a un colegio privado y no la porquería pública no sirve para nada, que nunca va a servir para nada. Entonces, esos son los 2 primeros años. Luego, cada año me va a permitir reducir más en la medida que, de hecho, hasta la recaudación también va a subir, a pesar de que vamos a eliminar muchos impuestos. Y también vamos a poder bajar la deuda, especialmente si lo calculamos respecto al PIB, muchísimo. No voy a llamar el salvador de la deuda, eso va a ser una cosa loquísima lo que vamos a lograr. Y solamente le invertimos más en el tema migratorio, seguridad, pero es algo mínimo comparado con todo lo que se ahorra. Y build the fucking wall también, que es muy necesario, porque te recuerdo que del pueblo libertarismo, cada inmigrante ilegal también un peso para el Estado y incurre más gasto público y agranda el Estado. La inmigración ilegal agranda el Estado, por eso hay que salir de la inmigración ilegal. Entonces, nada, esa es prácticamente la respuesta. Vale, siguiente pregunta, última. La corrupción. Como había mencionado, las manos de los políticos son porosas. Ante ello, El dominicano no usa ese verbo, porque yo te entendí. la corrupción sí o sí es inherente ante la existencia del Estado. ¿Qué usted piensa hacer con aquellos enemigos políticos? Estás haciendo un 1 contra 99 personas, en un total de 100 personas. 1 contra el resto del mundo. ¿Cómo usted piensa derrotar 2 de los partidos políticos más grandes de toda la historia de la República Dominicana? Lo veo difícil. Yo apoyo con todo mi corazón el Partido Liberal y Libertario, pero es estadísticamente casi improbable. Pero si lo hacemos bien, Mira, ¿lo han logrado otras personas en el mundo, sí o no? el único de momento que fue tendencia a nivel global, e incluso los japoneses estaban bromeando con él, Javier Milei, que es actual presidente. Entonces te voy a decir una sola cosa. No es imposible y te lo voy a demostrar. ¿Cuánto yo saqué en la última elección ahí en la capital? En menos de meses. Yo saqué solo, que le llaman a nadie, entre 60 candidatos de diputados. Entre 60, no entre 7 a nivel presidencial. Saqué un 3% solo, quinta fuerza más votada de 34 meses. Ahora, yo no puedo hablar tanto de encuestas internas, pero van a ser encuestas profesionales en este año. De esa encuesta que nadie puede decir que es mentira. Eso va a pasar. Y va a ser un susto al sistema de partido. Nosotros, con replicar eso mismo que sacamos a nivel de la capital, a nivel nacional, ya estamos del otro lado. De lo que asustaría el sistema y a la comunicación, que los medios de comunicación no tienen madre ese porcentaje. Primera vez que un porcentaje de un outsider, totalmente outsider, tiene eso. Y para mí ya es prácticamente una realidad. Que lo estoy viendo, lo logré en la capital, lo voy a lograr en la Universidad Rural, lo estoy viendo en los números. Nosotros vamos a lograr un sí o sí, el 28, un choque al sistema, una sorpresa. Ganar es muy difícil, escucha esto. Ganar es muy difícil, al menos
que tengamos la misma circunstancia que tuvo Milei. ¿Qué significa? Una crisis total aguda, que solamente con un estallido social, dígase que el dólar se ponga a 1.000, como pasó. En Argentina se puede de 60.000. Al borde de la hiperinflación. Hiperinflación, la gente va desesperadamente a buscar oposición y va a hacer lo mismo que pasó allá, que se vayan todos, pues reclamo nacional. Si pasa eso, nosotros incluso podemos tener, que es improbable ahora, pero incluso bajo esas circunstancias podemos tener una victoria en el 28, yo lo que te estoy diciendo, suena loquísimo. Pero con esta estallido social todo es posible, eso me lo ha dicho mucha gente muy experta internacionalmente, hablando de un renombre grande. Incluso presidentes de otros países me lo han dicho ellos, que son aliados míos. Y si no, vamos a decir que no, nada más con el porcentaje que saco ahora, me coloca inmediatamente en doble dígito para el 32, inmediatamente. Y un perfil como el mío, doble dígito, dígase, más de 10%, para el 32, gano. Porque, primero, no se divide entre 3, se divide entre 4, la torta política. Ya nadie va a estar en los 20, 30, no, todo esto va a estar en los 10. Segundo, mi perfil político controversial y como nuevo, el crecimiento exponencial. No se llama vencer la teoría del voto inútil, que es cuando al principio dicen, coño, el que más me gusta es Fernando, pero no puede ganar. Se vence totalmente la teoría del voto inútil y el crecimiento exponencial. Yo tengo doble dígito en el 2032 y yo soy presidente. Punto. Yo te lo digo de verdad. Esa es la respuesta. Claro que sí, gracias. Gracias a ti. Un aplauso, mejor. Estoy bastante de acuerdo con muchas ideas que tienes, incluso estoy en la comunidad de Patria Libre, me siento muy bien por eso, pero hay cosas que tú has dicho en los medios de comunicación, por ejemplo, de historia, como el caso de la Revolución Francesa, que dices que es de izquierda. Hay una connotación de izquierda en ese acontecimiento histórico, pero quiero saber por qué tú dices que es de izquierda esencialmente. Bien. Primero, siempre hay una clasificación súper errónea cuando la mayoría de los filósofos políticos clasifican y los historiadores la división del espectro político de derecha e izquierda como que el que sentaba la derecha del rey eran lo de derecha y, los jacobinos y lo de la izquierda lo de izquierda. Eso no es lo más estúpido de la bolita del mundo. ¿Por qué es lo más estúpido de la bolita del mundo? Porque ya el concepto y las filosofías políticas que antes de la Revolución Francesa existían como padre del conservadurismo, como John Locke, padre del liberalismo, ambas de derecha, ya existían para la Revolución Francesa, también del lado de la izquierda. Ya estaba Saint-Simon, ya estaba Owen, ya estaban todos los autores que son premarxistas socialistas, socialistas utópicos. Es una tremenda estupidez que quieren, pero eso no es casual. Fue la izquierda que se publicó esa fábula para llamar la derecha algo que no es de derecha. Lo que querían el medio de la monarquía no es derecha. La monarquía era una monarquía de izquierda. ¿Qué hizo Luis XVI? ¿Qué hizo? ¿Redujo el gasto? No. ¿O aumentó el gasto? ¿Endeudó a Francia o redujo el gasto? Hizo toda la medida Aumentó la deuda de Francia por la guerra Estatismo franco-india. puro y duro. Tanto así que solamente María Antonieta, la esposa de él, le iba tanto dinero que hacía fiesta y derrochaba dinero todos los días. Eso quiere ánimo puro y duro, que mientras más tú gastas ¿Tú más. consideras correcto poder poner a la monarquía francesa en el espectro izquierdista? Sí, porque Porque eso es feudalismo Sí. y está muy en contra de los conceptos teóricos Sí. del marxismo, leninismo, etc. sí, porque hay una gran confusión que solamente por el hecho de ser monarquía no puede ser de izquierda y no puede estar en el lado del espectro. Y es una gran confusión porque el espectro político no se divide por la forma de gobierno, o sea, que si es republicana, monárquica, si es un estado de otro tipo o una democracia, no se divide por eso. Porque hay socialismo democrático, hay socialismo autoritario, hay la democracia, o sea, no tiene que ver absolutamente nada. Puede haber un rey socialista, de hecho han existido reyes socialistas como Carlomagno de Francia en el año 800, que prohibió la propiedad privada porque no lo sabe, año 800 después de Cristo. Un rey de izquierda, o sea,
el experto político no se divide por las formas de gobierno, sino por los fines y las acciones del gobierno. Entonces, ¿cuál es el fin de la izquierda? Igualdad totalitaria, igualdad y intervención estatal en la mayoría de la izquierda, con excepción de la izquierda anarquista, que es una cosa de loco, para garantizar la igualdad. Intervención del Estado, toma de los medios de producción, si es el caso del comunismo, que es el más rampante, el más extremo, toma de todos los medios de producción. Si es socialdemocracia, que es más centro-izquierda, en vez de tomarlo directamente, te ponen impuestos altísimos y te quitan una gran parte de la producción indirectamente. Pero el punto es intervención estatal para llegar al fin igualitario. Y del lado de la derecha, ¿qué es lo que tenemos? Propiedad privada, desarrollo económico, etc. No es igualdad, sino libertad y lo que funciona. Del lado del liberalismo clásico, no de izquierda de Estados Unidos, que eso es socioliberalismo, eso es de izquierda. Libertad individual personal, libertad económica, o sea, libertad natural. Del lado del conservadurismo, que ambas son de derecha, sea Locke o Smith o quien sea que estemos hablando, del lado del conservadurismo, tradición, lo que funciona, Burke. Del lado del liberalismo clásico, libertad individual natural. Ambos tienen la misma política pública. Estado pequeño, uno porque funciona, el lado conservador, porque la propiedad privada es natural, estas son las ideas de Burke, Tocqueville, etcétera, Scruton, los autores conservadores, y otros por el tema de la libertad, porque es inmoral el Estado, que te quite todo y te buscaba que una libertad individual natural, que son derechos inanelables, que incluso dicen que acá viene de Dios, etcétera, etcétera, todo eso. Entonces, uno quiere igualdad y control estatal, o sea, control del Estado, intervención estatal, y el otro quiere lo que funciona y libertad. Cualquiera de las dos, pero sin intervención estatal masiva, porque también es el orden natural. Por diferentes razones, los conservadores y los liberales clásicos coinciden en izquierda. No son antagónicos como venden la izquierda, liberalismo y conservadurismo. Porque el liberalismo que usa la izquierda es socioliberalismo y eso no es libertad económica. Te dice libertad personal, pero odian la libertad económica. El Estado te quita todo en ese tipo de liberalismo. Eso no es liberalismo. No, además, libertad personal no es libertad económica. Eso no es liberalismo. Entonces, el liberalismo es falso, soy de izquierda. Eso es social, eso es socioliberalismo, socialdemocracia, progresismo, comunismo, socialismo democrático, toda esa basura. Que lo declaro abiertamente basura. Entonces, esa es la razón por la cual yo tengo esa opinión. Y la Revolución Francesa, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la política que hicieron? Hicieron todas políticas intervencionistas, no solo en el tema económico, sino también del orden natural. Se metieron con toda cuestión de conservador del orden natural. Incluso cambiaron el calendario, hicieron cosas antinaturales. Tuvo que vivir Napoleón, un dictador, emperador, para poner el código civil comercial y los códigos napoleónicos. Pero tú reconoces que hubo cosas positivas en la Revolución Francesa. ¿En la Revolución Francesa? Sí. Para mí, no. ¿Por qué? Te explico. Primero tenemos Robespierre, lo más sangriento, la Revolución Francesa. Muy tiránico, realmente. Lo más sangriento que se ha habido en toda la historia de Francia. De hecho, la más sangrienta de toda la historia de Francia. La gente que no, el que no se llamaba el terror de Robespierre. El terror rojo. Sí. Y fíjate que los rojos, inspirados en rojo, de este rojo, estos rojos fueron primero. Los rojos bolcheviques sacaron su inspiración de rojo, de la Revolución Roja, de los rojos franceses. No es casualidad. O bolchevique de Rusia, ¿verdad? Sí, claro, de la primer país comunista de la Unión Soviética. Entonces, aparte del terror de Robespierre, los primeros directorios fueron sangrientos y todos fueron antinaturales, anti-propiedad privada, anti-económicamente intervencionistas. La fundación fue literalmente Bastille. El que no sabe qué es Bastille fue que sacaron a todos los presos, a todos los delincuentes los sacaron y masacraron a todos. ¿Y qué vino? La guillotina. ¡Pipán! ¿En qué se inspiró la Revolución Haitiana? En esa porquería de la Revolución Francesa. Por eso fue esta sangrienta. Mira, el republicanismo, que es más meritocrático, por ejemplo, los derechos del hombre y del ciudadano, que dieron más igualdad. Ahí también tengo un problema. Ahí también tengo un problema. Porque yo, y esto estoy muy de acuerdo con Burke, de hecho, en su crítica a la Revolución Francesa, el que escribió ese libro. Él apoyaba la Revolución Americana,
siendo conservador. De hecho, él le llamaba afirmación más que revolución, porque técnicamente no es una revolución. Contraria, ¿por qué? Porque pusieron la maldita igualdad. ¿Consideran que eso está mal? La igualdad no sirve. Tú no puedes, la igualdad, la única igualdad que funciona es la igualdad ante la ley. Pero ellos no solamente pusieron la igualdad ante la ley. Ellos quisieron poner la igualdad de resultados de izquierda mediante la intervención estatal. Para mí, la igualdad económica nunca va a existir, porque es normal que la gente Exacto, tenga más. correcto. O sea, Y ellos intentaron. lo que te digo es, para poner un ejemplo, que es normal que en el mundo haya gente con más talento y más capacidad para hacer negocio, por ejemplo, y tener más dinero y aprovechar ¿Tú oportunidades. sabes cuál es el lema de la Revolución Francesa, verdad? Liberté. Igualité, fraternité. Exacto. Pero, ¿Y cuál fue la que tú dijiste? ¿Igual? Igualdad. Ay, Pero qué aún bonito. así, yo no veo totalmente mala la Revolución Francesa, porque creó Es de izquierda, tal vez no es comunista, pero de izquierda. una base para el republicanismo que se esparció luego de ese acontecimiento histórico, que yo realmente, a pesar de que soy conservador, no apoyo mucho la monarquía. Creo que es muy Es que antidemocrático. la derecha puede ser republicana y monárquica. Mira la derecha de España, Vox, mis aliados, que me pueden abiertamente. Son derecha monárquica, pero que siempre tenían esa tradición. Y ojo, para una monarquía constitucional limitada, no es que no tiene mérito, tiene su mérito porque es un poder más que vigila cuando el poder de él Supervisa al Estado, supuestamente, según la cuando el Constitución. poder, como está pasando ahora con Pedro Sánchez en España, cuando el poder del izquierdista presidente se le va la mano, el rey puede ser un contrapeso. Pero también tiene su problema, porque el rey se puede volver loco también. Pero también en ese caso es una libertad, una monarquía limitada. Por eso me gusta mucho la monarquía de Inglaterra, no es nada mal, que fue por la Revolución Gloriosa, 100 años antes de la En Revolución Francesa. 1689. Sí. 100 años antes, prácticamente, casi, que la Revolución Francesa. Y no fue nada mal porque fue le puso un gran, enorme límite cuando Oliver Cromwell, el Poder todo del eso. rey. Exacto. Entonces, al final es una democracia igual. Lo único que tiene eso, y uno no lo entiende porque nosotros crecimos en un país, una república. Nosotros no entendemos el tema de la monarquía. Imagínate, un rey, para nosotros esto es raro. Pero ellos que vienen con eso todo y tienen una gran tradición, es parte de su historia, algo bonito. Es algo que les sirve a ellos no solamente de la cultura, sino de turismo, etcétera, etcétera. Yo no lo demonizo. Tiene su razón de ser. Pero la derecha no es monárquica. La derecha no tiene que ver con forma de gobierno. La derecha es republicana. Lo entendí eso. Exacto. O sea, estoy de acuerdo contigo en cuanto a eso. Simplemente digo que no considero, y creo que es un poco extremista, decir que la Revolución Francesa fue totalmente mala. Porque tú, no es que, dime una sola cosa buena. Bueno, trajo republicanismo. O sea, lo esparció. Yo no se lo atribuyo, Europa y en Occidente. La primera ¿Por qué? república reconocida. No, porque- ¿Qué más famosa por la República Francesa? No, porque realmente la dependencia de Estados Unidos fue antes. Y Eso es aunque, correcto, un punto. entonces realmente, aunque es una federación, realmente es una república. Realmente es una república. No, para mí, mira, nada. Francia es un desastre y por eso también la haitiana que se inspiró en la francesa para hacerla con la guillotina y toda fue tan desastrosa. Y fue una razón, tenía idea de izquierda, tenía izquierda de destruir el orden natural, destruir todo y de intervención estatal y que el político tenga todo y todo hay que destruirlo. Entonces eso fue muy chanqueta, eso no. Tenía incluso hasta algo satánico detrás, pero eso ya es un tema más No lo considero así, pero te entiendo. Antes, para concluir, te digo, hay otras cosas que yo identifico, como el derecho civil. La base del derecho civil, el fundamento, es el técnicamente Código no es de Napoleón. la Revolución Francesa. Técnicamente, porque surge de ahí. Bueno, si nos ponemos, realmente no. Vamos a darle para atrás. Si nos ponemos a profundizar, realmente no. ¿Quién lo impone? Napoleón. Napoleón manda hacer en los códigos napoleónicos, ¿verdad? Sí, Correcto. para regular la vida del Estado, de Entonces, las ¿qué personas. pasa? Napoleón, y en ese tiempo, ¿tú eres abogado? No, yo estudié negocios, pues, pero me gusta ok. mucho la historia, la geografía, etcétera, Ok. la filosofía. Ok. Entonces, que Joseph, los hermanos Rousseau, etcétera, etcétera, más o menos. Pero eran juristas de esa época, que Napoleón confiaba mucho. Y lo primero que hay que entender es, y te felicito porque te gusta la historia, eso es muy importante, me encanta. Gracias. Pero lo primero que hay que entender es que Napoleón fue realmente cuando lo analizas, como una contrarreacción a la revolución. Él vino a establecer el orden que la revolución se puso loca. Él criticaba mucho la revolución. O sea, él lo decía abiertamente.
aunque él políticamente, estratégicamente, y por eso Fouché es tan famoso, como estratega político, era su estratega político. Él, por mercadeo, él se vendió en un momento como hijo de la revolución, pero realmente era contrarrevolucionario. Segundo punto. Cuando analizamos, los códigos napoleónicos no surgen solos. Los códigos napoleónicos surgen de la historia del tipo-espacio del derecho romano germánico. Son una herencia de Justiniano, el código justiniano, que vino al final del Imperio Romano, quien tampoco fue él que lo hizo. O sea, ¿de dónde salen las leyes y todo eso? No es de un político, no es del Estado, es del privado, del orden natural de las costumbres y el mercado. Tú dices que es El de código. costumbres de Sí. de las leyes. El código justiniano fue una recopilación del emperador Justiniano, ya en el Imperio Bizantino, o sea, después que cayó el Imperio Romano en el lado oeste, ¿verdad? Año 500 después de Cristo. 400 y pico, fueron 476. Ajá, la caída del imperio. El de Occidente. Claro. El de Oriente, que fue Claro. bizantino. Dije fue- 500 y pico porque Justiniano fue 500 y pico, porque Justiniano fue como 100 años después de 80 años después. Sí, que después el bizantino tuvo Exacto. como un auge, etcétera. Exacto. El inicio del imperio bizantino se puede decir. Entonces, aquí la gente no está hablando ahora porque estamos dando historia, pero esto es parte de. Entonces, el código que mandó a hacer Justiniano no era más que una recopilación de las costumbres que existían. En el código vemos cosas muy bellas, que por ejemplo el límite natural de la libertad se plasma muy bien en el código. De una Evitar el forma- libertinaje, por ejemplo. ¿Cómo? Para evitar el libertinaje. Sí, pero es una palabra que no me gusta usar porque tiene muchos problemas. Pero bueno, para no irme por ahí. El límite natural de la libertad, por ejemplo, viene siendo que dos personas, por ejemplo, pueden tener un acuerdo, este es el Código Civil 101, pero para que ese acuerdo sea viable, tiene que tener unos límites de libertad. Ejemplo, tiene que tener capacidad. Es decir, que dos personas tienen que ser mayores de edad. Tú no puedes contratar con un menor porque es inválido porque el menor no tiene raciocinio para contratar. El objeto tiene que ser lícito. Tú no puedes estar haciendo un contrato sobre algo que es ilegal. Por ejemplo, sobre matar a una persona. Vamos a un contrato por matar a una persona. No, eso es legal, ilícito. Es otra cuestión. Otra es el vicio del consentimiento. No vale si tú apuntas pistola, obliga a otro a firmar tu contrato. Coerción. Así, exacto. Eso es lo que se llama violencia legalmente hablando. En el código, yo estoy hablando de términos legales, términos jurídicos, en el código civil. Y tal la lesión también, etcétera, etcétera. Son vicios del consentimiento, si me habla. Esos son límites naturales de la libertad, porque eso no es libertad. Entonces la gente confunde libertad. Y eso no fue justiniano. Eso fue el mercado y la costumbre, fue el privado. Entiendo tu punto, que quizá el código napoleónico realmente no se origina fundamentalmente de la revolución. No fue Francesa. él, realmente. Sin embargo, la meritocracia en el Estado es quizá algo que resultó de la Revolución Francesa. La gente por mérito quizá pudo acceder más a poder administrar el Estado. Mira, te voy a decir una sola cosa buena que pero es que realmente ya lo Y había eso es muy importante porque se supone que dependiendo de tu habilidad y tu talento, tú deberías aportar más valor y no por tu simple carisma, etcétera. ¿me Sí, entiendes? no, pero tú te refieres, meritocracia no es una buena palabra para describir, tú te refieres a la evolución de la nobleza, de los privilegios legales que tenían la nobleza, etc. Exacto, que no era nada de mérito. Sí, pero eso tampoco fue parte de la Revolución Francesa, pero tampoco es algo exclusivo de la Revolución Francesa. La americana la tenía. ¿Cuál era de los dos? El rey tenía privilegio. La nobleza inglesa no era nada factible en Estados Unidos después de la independencia. Entonces, sí, eso es algo positivo, pero que yo veo tanta cosa negativa que tiene la Revolución Francesa. Que lo positivo es mínimo. Y yo prefiero. Los derechos del hombre también. No, es que los derechos de hombre tienen muchos problemas porque tienen mucho igualitarismo forzado ahí adentro. Que la revolución. Ahora, ¿cuál es buena? La revolución americana, la revolución inglesa y antes de esa la Carta Magna. El Bills of Rights. Carta Magna de 1215. Fue en la época medieval, más o menos. Sí, Carta Magna de 1215. King John. La gloriosa, que yo la Fue la de repaso. Guillermo de Orange, que Sí, era William estatuto, Monroe, sí. exacto. Esas son las revoluciones que yo le doy más mérito, donde la esa, la más zurda, tenía muchísimos problemas,
puede tener que sea eso bueno, pero no era comunista tampoco, pero no tengo mi problema. Entonces, eso más o menos entiendo. Ese es mi punto. Entiendo, está bien. ¿Entendiste? Gracias. Yo espero que tú tengas una visión más buena de la Revolución Francesa ahora. Gracias, hermano. Primero quiero preguntarle a todos ustedes acá. Levanten la mano los que creen en Dios del judeocristianismo. Excelente. Vamos a darle por favor un aplauso a Dios, que duramos muchos para hacerlo. Bien. Y eso en contrarrespuesta a lo que dijo el penúltimo compañero, que decía que la existencia del Estado no es inherente a la existencia de Dios. Y precisamente ese es el tema que quiero implantar contigo acá, que es el Estado y Dios. Como bien sabes, en esta república, el marco constitucional establece que vivimos en un país laico. Es decir, que cualquier persona tiene la libertad de practicar la religión que quiera. Budismo, Islam, judaísmo, cristianismo, etc. Sin embargo, sabemos también que esto vendría siendo como una espada de doble filo por el hecho de que el escudo nacional de la República Dominicana establece Dios, patria y libertad. Y tiene el libro de la Biblia abierto con un versículo de Levíticos. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es con respecto al Islam. Sabes que es un tema parcialmente controvertido aquí en República Dominicana por el hecho de que se han publicado lo que es proyectos con respecto a construir mezquita. Entonces, yo quiero conocer cuál es su perspectiva con respecto a ese tema, ya que, como bien sabes, que los musulmanes no respetarían el hecho de que tú puedas practicar el cristianismo en uno de los países árabes donde practican de forma radical esa religión. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu postura ante eso? También de si crees en Dios, por supuesto, ya dijiste Claro. que sí. Sí, no, yo creo en Dios y pueden ver muchos videos, yo he defendido la existencia de Dios desde el punto de vista de la ciencia, de la probabilidad de la matemática, la física, etcétera, etcétera. He tenido debate con ateos, etcétera, se lo pueden ver. En cuanto a la pregunta principal, que por razón de tiempo lo voy a decir breve, pero te lo voy a responder. Nosotros creemos en la libertad de religión. Sin embargo, hay que entender una sola cosa. El Islam no es solamente una religión. El Islam también es una organización de violencia criminal y política que tiene fines totalitarios, que quiere conquistar el mundo entero, así mismo lo dice, en lo que se llama el califato, que quiere poner su Sharia law y esclavizarnos a todos literalmente, y encima que también que quiere matarnos todos absolutamente, que lo que somos infieles, tal cual lo dice el Corán en varios, los me sé de memoria, no me lo sé, recitar de memoria los versículos del Corán, a ese nivel yo me lo aprendí, que tiene todo esto para el progre que me quiera venir a debatir, esta pendejada, pero radicales que son esa gente. Encima tienen el tequir, que le permite a ellos mentir con el fin de ellos expandir sus intenciones reales, que cuando vienen y emigran aquí no te van a decir que ellos son moderados, etcétera, 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 pero realmente se callan, se juegan los moderados para cuando sean mayoría implementan y ponen su sharia, en la cual nos matan a todos nosotros. Encima de eso violan a las mujeres, castran a las mujeres, le dan golpes, la asesinan, etcétera, etcétera. Igual a grupos que paradójicamente están en contra de nosotros, como los de LGTB, paradójicamente que vayan para allá, que vaya aquel que vino de la tipa allá. Mucho para escena, por sí. Para vean cómo le dan un patazo. Entonces, todo esto y sería destruir a nosotros mismos. Porque lo dicen abiertamente y no, y esto es muy importante, último punto, no existen musulmanes moderados. ¿Cómo yo sé eso? Todos son radicales. Incluso, ¿cómo yo sé eso? Porque todos los países musulmanes, sin excepción, cuando le hacen encuestas formales, preguntándole de los grupos terroristas, al final, más del 90%, ojo, y el otro 10% son los que están fuera de allá, más del 90% apoyan a los grupos terroristas que matan infieles, como ISIS, como Hezbollah, sea de Suni o de Shia, como Al Qaeda, que es Suni, no importa qué facción del Islam, son iguales de radicales. Por eso nosotros aquí combatimos toda mezquita nueva que se haga y tenemos muy estricta política migratorias con el Islam. Aquí está prohibido presidencia a musulmanes. Prohibido. Nosotros vamos a prohibir las residencias musulmanas. Nada más le vamos a permitir visas temporales de turismo si quieren a Punta Cana. Si vienen estos jeques árabes a gastarnos cuartos en Punta Cana, o a Casecampo, o a Terrena, o a Sosúa, o donde sea que no vengan. Vengan sus 2 o 3 días y se van. Por una pregunta. Pero a vivir aquí residencia, no. Eso es en base a la premisa de que tú mencionas de que no hay un musulmán que lo practique de forma moderna, que todos son radicales. Sí, porque practican el tequir. En el proceso te engañan.
el Corán te dice abiertamente, que también lo que no los judíos, por cierto. El Corán te dice abiertamente, miente en sitio de tú eres minoría para avanzar tus ideales y luego impone. El concepto del tequir, que es lo que hizo, fue lo que hizo Mandani con los LTV, con todo su grupo allá, que ganó como alcalde comunista progre de Nueva York. Fue lo que hizo con todo su grupo. Realmente mataría a toda esa gente si tuviera la oportunidad. Tal vez por poder y para llegar no lo hace, pero o es un musulmán falso. Pero Visión de Nueva York. con eso, gracias a ti. Pero quiero hacerte una pregunta también de similar importancia, no menos importante que la primera, con respecto a uno de los temas que es el más importante, que es la educación. Con respecto a la educación, yo entiendo Si no se ha que hecho antes, te la cojo, pero si se ha hecho antes la pregunta, tengo que seguir. no tengo conocimiento acerca de eso. Vamos a ver, yo te digo si desea. Bien, ¿estás de acuerdo con que uno de los roles más importantes en general en el planeta es el de los maestros, que están encargados de seguir compartiendo el conocimiento? Claro, es lo más importante. Excelente. Como bien sabes, la educación ha venido evolucionando. Sí. Las metodologías de enseñanza, tanto como los recursos que se utilizan para que las personas adquieran conocimiento. Por ejemplo, tú viste que Bukele, por ejemplo, implantó un sistema de inteligencia artificial en ese sentido, Sí. para que los estudiantes tengan acceso a modelos de lenguaje interactivos, Sí. aunque todo el mundo tiene acceso a eso, por supuesto, en su teléfono. Sin embargo, te pregunto si tú tienes algún plan similar a ese en lo que es tu proyecto político. Sí, Como te mencioné anteriormente, estoy de acuerdo con todo lo que tú has mencionado con respecto a tus proyectos. Quiero saber con respecto a la educación, que para mí es uno de los más Sí. importantes. Supongo que tú sabes lo que es el sistema voucher, ¿verdad? Sí. Bien. Naturalmente van a implementar muchísimo AI en muchísimos colegios privados con el sistema voucher. Y es mejor que lo haga el mercado que lo haga el Estado. Ahora, eso no significa que no lo podemos evaluar en el Estado. Hay muchas propuestas ahí que se están haciendo dentro del Estado para meter inteligencia artificial, pero al final va a funcionar mejor en el sector privado y en la educación privada. Entonces, te lo respondo de esa forma, más o menos. ¿Te han dicho alguna vez que eso podría parecerse una medida socialista? No lo digo yo, pero te lo pregunto. ¿El No, no, sistema voucher o qué? El sistema voucher. No, lo que pasa es que hay una intervención estatal, pero al final, acuérdate de algo, el sistema voucher es solamente para los pobres mientras tengan pobreza. Va a haber un momento donde no va a haber pobre con otro plan y va a ser totalmente privado. Ya. ¿Entiendes? Sí. Muchísimas gracias, papá. Gente, muchas gracias también por la atención. Bien, gracias. Bueno, saludos. Antes que nada, falta el último, este es el último. El primero. Es que no tenemos tiempo ya. Si ya fue, no tenemos tiempo. Tengo que ir a televisión, no es un relajo. Yo en verdad vine a hacer una pregunta fuera de la enfoque original o que usualmente se hace, que es Tranquilo, no importa. izquierda versus derecha. Tranquilo. Yo quiero saber en general cómo es que piensas aportar directamente en lo que tiene que ver con los deportes del nacimiento americano en general y la participación directa de él. Ya que actualmente el dominicano directamente no tiene una participación real, sino que son excepciones que generan la regla y que se ven limitados por complejos elitistas en general o legalmente. ¿Cómo piensas operar? Excelente pregunta y te felicito porque no me la habían hecho. Nosotros, el deporte aquí nos sirve. ¿Por qué? El apoyo al deporte es muy limitado aquí en este país. ¿Por qué? Sencillo, está controlado por el Estado. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Algo totalmente diferente. Nosotros incentivamos la inversión en deporte, es decir, reducciones de impuestos, incentivos fiscales para que haya inversión privada en deportistas, que es, de hecho, y la gente a veces no lo sabe, cómo funciona en la mayoría de los países. En la mayoría de los deportistas y en la mayoría de los países, uno ve que incluso deportistas, sea tenis, pelota, lo que sea, tienen sponsors, tienen patrones, tienen gente que financian en ellos, en la F1, etcétera. Entonces, toda esa inversión iría a esto. Y toda esa gente que se queja, como la pobre Melanie Paulino, por ejemplo, que corre, lo que tiene una migaja porque eso viene de todo el impuesto de nosotros, y el Estado está quebrado y sale de todos nosotros y no es justo tampoco para el pueblo. Eso tiene que ser que haya un incentivo grande para que el inversionista y también arreglar el ecosistema de inversión en el país, bajando en general los impuestos, porque aquí taracan. Entonces, una vez nosotros logremos tener la inversión privada tan fuerte como el plan que nosotros tenemos, el deporte va a
florecer en la República Dominicana. Con eso te respondo. El problema con esto que planteas directamente con la inversión es que ya hay bastante talento. El tema es que no se aprovecha como tal. Porque por esto, actualmente, en la MLB, un ejemplo, somos uno de los países que más peloteros lleva. Es decir, que en otras ligas deportivas, en el mundo, en diversas ramificaciones. Sí. El problema es que no hay incentivos como tal, no tiene que ver con la tasa de impuestos para la inversión, sino que los fondos Eso es lo que tú no crees, se pero no se manejan de forma apropiada, porque la recepción de esto se distribuye en una cúmula bastante elitista, porque por eso... Pero tú no crees que es demasiado limitado la inversión en sí. ¿Tú no crees que debería haber inversión? no es bastante limitado, hay bastantes fondos para esto. El ¿Tú problema crees que es suficiente? Milady y Paulino no debe tener más. claramente deben tener más. Entonces, El es detalle- un problema. Sí. Tú hay que incentivarlo. Pero Es un ¿cómo tema, tú incentivar pero tú estás diciendo que lo que pasa es que tú estás quejándote que la mayoría van a pocos deportistas, ¿verdad? Ok. Eso ya es chocando con... Esto es un chima complejo. Eso es, de hecho, de forma natural por algo que se llama, en psicología, sistema Pareto, que es que el top 20% de la participación, o del 10% de la participación en cualquier sistema, incluyendo en músicos, artistas y deportistas, toma el 80% de la participación. ¿Por qué? Porque naturalmente va a la meritocracia y se premia lo que tiene más eficiencia y productividad. Entonces, lamentablemente, es parte de la realidad. Ahora, lo que yo te estoy diciendo es que en un sistema donde hay más inversión, donde yo incentivo la inversión, va a haber más oportunidad para más personas. Ahora, no hay forma de que tú obligues a un empresario a invertir en el que tú no quieres. ¿Cómo En el que no logras quieres. que esa Ahora, persona si esa se persona materialice? avanza, comienza a tener récord, la inversión le va a llegar. Entonces, es así, esa es parte de naturaleza, estás luchando con la naturaleza misma del mundo. Pero Voy a ¿cómo, decirlo así. pero ¿cómo este plan de inversión que ustedes tienen para que las personas participen, locas que se materialicen como tal? Te dije, con más inversión. ¿Y cómo obtengo más inversión? Sencillo, obtengo más inversión porque aunque tú no quieres, tal vez tú no ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se materializa dicha inversión? Eso mismo, estoy explicando. Tal vez tú no entiendes esta parte, pero cuando hay una reducción de impuestos en todos los países, y no solamente en un deporte, sino en todas las empresas, eso crea un incentivo a la inversión privada. La estadística es pura y dura. La inversión privada y todos los países que lo han hecho sucede lo mismo. Y funciona demasiado. Se inunda el país de inversión privada. Viene demasiado dinero al país para precisamente ganar dinero. Porque ¿qué quiere un empresario? Ganar dinero. Entonces tú le permites a un empresario ganar dinero, todos los empresarios van a venir aquí, van a invertir más, porque tú le permites ganar dinero y el Estado no le coge tanto como le coge actualmente. Entonces eso crea un caso tiene el país de que hay abundancia de dinero, y si yo lo canalizo todo ese dinero que ya existe a deporte, todavía habría más. Entonces por eso habría más inversión. Y por eso esos que no tienen oportunidad actualmente esos deportistas que no tienen la oportunidad actualmente tendrían más inversión. Así. Pasa el problema con esto, entiendo tu punto, es muy válido. El problema con eso es que tú estás exportando el corto plazo y estás exportando un bastante a largo plazo. Los pocos recursos que hacen en el corto plazo jugadores deportistas de ¿Por qué tú se ven asumes que es a largo plazo? ¿Eh? No comparto ese argumento. ¿Por qué tú asumes que es a largo plazo? Tú sabes lo rápido que... ¿Por qué salió a largo plazo? Porque el problema es que para tú hacer una reducción de impuestos como tal, el plan de acción para esto Tú no me preguntas tiene del que año. ser progresualmente. Espérate. No. El No, problema el primer es que mes. estás asumiendo que en el Sí. momento que llegues a la esfera política como tal, vas a hacer el bajón de impuestos Sí. y que automáticamente una empresa va a venir, tan pronto vea como que bajaron, en vez de esperar un patrón que será que eso se sostiene en el tiempo, ella va a decidir invertir, porque los empresarios no invierten a la Te primera voy a- señal, te voy a- invierten con una señal sostenida te voy en a el tiempo. preguntar algo. Por tanto, estás cortando el corto plazo, apostando el largo plazo, a que ellos vengan cuando venga un patrón de estabilidad para poder invertir. De lo contrario, es un riesgo más grande que están tomando sin certeza de lo que está pasando. Te voy a hacer una sola pregunta. ¿Tú has estudiado los casos de reducción masiva de impuestos y el tiempo que dura la inversión privada para multiplicarse? ¿Tú has estudiado los casos? ¿Como yo? No tengo esa expertise. Bueno, yo sí lo he estudiado y mi plan se va en base a eso. Mi plan no es a lo loco. Mi plan es con evidencia y tiene secuencia. Y yo te digo, año por año, en los 4 años de gobierno, y lo puedes ver, puedes entrar a mi página, puedes ver año por año cuándo te reduce cada impuesto, la inversión privada que se proyecta, etcétera, etcétera. Y te digo que no es algo a largo plazo. Al año ya va a haber bastante más inversión. Tú sabes lo que es el PIB, ¿verdad? Tú sabes cómo el PIB se calcula, cuáles son los 5 elementos. Con las opciones, vamos, planteadas como te recurso.
¿Cómo? ¿Cómo este Producto Interno Bruto No, te explico. No. Te pregunto. ¿Cuáles son los 5 componentes del PIB? tiene que ver con los activos, en general, la deuda? Los activos no están ahí. El PIB es consumo, más inversión privada, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Así son los 5 componentes del PIB. Te lo estoy diciendo incluso técnicamente para que me entiendas. Estoy yendo a lo técnico para que tú no creas que estoy inventando. Dentro yo te puedo decir cuál va a ser el componente de cada uno de ellos con el plan y le tenemos las proyecciones. Entonces, te lo estoy diciendo que al año la inversión privada aumenta en más de un 80% el primer año. Y esas son proyecciones conservadoras. En proyecciones se ven más a los promedios de otras experiencias y lo ajusto a la tasa que ellos hicieron, justo por la diferencia de tasas y reducciones, etcétera. Y con los demás diferenciadores macroeconómicos, sería aún mayor. Yo estoy diciendo, es una proyección conservadora, realmente sería mucho más. Yo para cuidarme, porque mientras menos proyección tiene, más conservadora la proyección, más calidad tiene. Yo me estoy cuidando. Es más de ahí realmente, la realidad. Entonces, sí, vamos a triunfar en el deporte, aunque tal vez tú no lo quieras aceptar, pero eso va a ser la realidad. Cuando lleguemos, tú lo vas a comprobar y este video va a estar ahí y va a pasar el año y tú me vas a decir, si tú tienes razón, tú me decís, Fernando, tienes razón. Yo te voy a decir, bueno, yo no lo voy a subir si yo soy presidente, pero te vas a dar cuenta que sí tenía razón. Con eso creo que terminamos. Ok, el plan ya es más. No, yo sé, vamos a primero aprecio tu respuesta en general. Yo sí quiero que el deporte crezca, a diferencia de que tú creas que no quiero. El problema con eso es que Yo sé que tú lo quieres. yo lo que tengo confío en plan. El detalle particularmente es que cuando estamos en una situación en la que no hay un patrón, es decir, las semillas no están plantadas para que se te ejecute, tienes que entender mi preocupación en general por los jóvenes, cuando un plan que nunca se ha ejecutado de ese estilo y que solamente está basado en proyecciones hasta el momento, cero más realidad, no tienes que justificar mi duda de cómo yo creo que eso ha pasado. Pero la evidencia, lo que determina la realidad es la evidencia y la lógica. Siempre ha pasado, siempre va a pasar. Lógica pura y dura, y es lo que funciona entre los países. Lo que no funciona es lo que está pasando actualmente. Eso es lo que no funciona. Por eso queremos una solución y estoy preguntando por la respuesta es. Poder hacer, gracias a ti. Con eso terminamos, señores. Muchísimas gracias.